tomar asiento, por favor, vamos ya a iniciar. Gracias. Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué delicia es estar en la casa del Señor. Amén. Bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos 10. Amén. Hebreos 10. Vamos a ver esta palabra divina. Vamos a leer el 19, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuántos queremos entrar en ese lugar santísimo? ¿Cuántos queremos entrar en la presencia del Señor? Prepara tu corazón, disponte, porque Dios hoy tiene cosas grandes para ti. Él es bueno, Él es grande, su misericordia es más grande que cualquier cosa. Su misericordia y su bondad sobrepasan todas las cosas y todo entendimiento. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro, quiero que cerremos nuestros ojos y entremos en ese lugar santísimo. Y con tus propias palabras le vas a decir al Padre: aquí estoy, papá. Aquí estoy, papito lindo. Gracias, papá, por habernos dado a tu Hijo Jesús. Jesús, gracias por haber derramado sangre, tu sangre por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de esa sangre divina, a través de ese sacrificio en la cruz, se rompió ese velo y hoy tenemos la libertad de entrar en tu presencia, de entrar delante de ti. Gracias por ese consolador divino que nos has dejado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro amor, nuestra fortaleza. Aquí estamos, aquí estamos, amado mío. Hoy queremos entrar a ese lugar santísimo. Hoy queremos darte gracias, porque antes solo unos pocos podían entrar a ese lugar, pero hoy tenemos ese privilegio que tú nos diste, Jesús, de poder entrar a ese lugar divino. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Hoy venimos a adorarte. Si traes ese cántaro a medias o vacío, Él lo va a llenar hoy con ese aceite fresco. Dile: aquí estoy, Jesús. Si le necesitas, dile: te necesito. Te necesito, mi amado. Entra en ese lugar. Adórale porque Él está aquí. Adórale.
amor. Aquí estoy, mi amor. Aleluya.
deseaban ver la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor. Adórale, la presencia de Dios está aquí. Mi mayor deseo Oh, siente la presencia del Rey. es poderte agradar. Dile, quiero agradarte, Que tu Señor. corazón se una a mi corazón. Oh, derrímete de amor por Él. Él está aquí. Dile, aquí estoy, mi amor. Yo quiero Lo único que quiero es agradarte. yo quiero agradarte. Quiero agradarte, papito. Hoy venimos Hoy venimos ante ti. entramos por tus Hoy te damos acción gloria. de gracia. Oh, cuánta gratitud, Aleluya. cuánta gratitud, cuánta gratitud. Aleluya. Y mi corazón Mi siente, corazón te adora. el corazón te adora, mi corazón te adora. Te adoramos, Y un vacíate entre Señor. y toca cada corazón, llena cada interior. Oh, levanta tus manos. Siente esa unción fresca. Lo único que quiero Siente la presencia del Rey. es adorarte, Vamos, adorarte. humíllate ante el Santo, 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 Eres santo, santo, eres santo, mi amor. santo, Con el caballo de Bacaya. Vamos, si quieres hablar en lengua, habla, porque la presencia de Él está aquí. Y le bacama y llora aquí. Tutururu, y le cama, mamá. Oh, risa, bye, bye, bye. Oh,
entero para el amor. Aleluya. Gracias. Alegría está mi felicidad, Señor. Contigo soy la esperanza. Aleluya. Llénanos, Espíritu de Dios. Tu presencia. Te amo, te amo. Quiero saberti, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es saberte, solo agradecerte. Por siempre cantaré de tu amor. Hermoso y inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo.
vida esperaré. Cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Su copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Jesús, su copa no se secará. No se mientras tenga vida, esperaré. Así es, mi amor. Tu cara a cara te veré. Así es. Nada en ese mundo saciará. Así es, Señor. Jesús, su copa no se secará. Su copa
tu presencia es el cielo. En donde Dios hace cosas grandes. Tu presencia En medio de la adoración, en donde Él se manifiesta. Vamos a adorarle. Gracias, Señor. tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya. Aleluya. Amén. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Dile, Señor, tuya es mi alabanza. Tuya es mi adoración. Solo tú eres digno de alabanza, Dios. Eso es por permitirnos estar en este lugar, Señor, y adorarte, y honrarte, y exaltarte. Hoy te queremos dar la mejor alabanza de nuestro corazón, Señor. Inclina tu oído a escuchar la alabanza de un pueblo que te honra, Señor, y que quiere exaltar tu santo nombre. Bendito y glorificado seas, Espíritu de Dios. Te exaltamos esta mañana. Bendito y glorificado seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Estamos aquí por ti, Señor. Estamos en este lugar solo por ti, Jesús.
Vamos diciendo al Señor, quiero vivir una vida de santidad. Revela mi vida, Dios del cielo, todo lo que impide, Señor, que yo lleve una vida de santidad delante de tu presencia. Quita de mí, extrae de mí, Padre Santísimo, erradica de mí, Padre Santo, Señor, todo aquello que no conviene, Rey del cielo, Señor, todo aquello que me está impidiendo, Padre Santo, Jehová, crecer en ti, oh Dios de la gloria, ser un buen testimonio, Padre Santo, Señor. Todo aquello que me ha hecho recaer una y otra vez, Padre Santo, Señor. Ayúdame, Rey del cielo, te lo pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños van al tercer piso con sus maestros, por favor. Niños al tercer piso con sus maestros. Amén. Amén. Por disposiciones legales, por favor, utilicemos bien el tapabocas, que nos cubra la nariz y la boca, si están amables. Abajo en el mentón, totalmente protegiendo. Abstengámonos, por favor, de abrazarnos y de darnos besos. De igual manera, una vez terminado el servicio, vamos a salir de atrás hacia adelante en el orden indicado, por favor. No vamos a quedarnos en los pasillos ni aún frente a la iglesia, si son tan amables. Esto es por disposiciones legales. La única reunión presencial es los domingos a las 10 de la mañana. La reunión del viernes es una reunión virtual a las 7 de la noche. Y nuestros servicios van a ser un poco más cortos. Amén. Esto es por disposiciones legales. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor. Esto a manera de intimidad con Dios. Vas a decirle a Dios que habla en tu vida. Vamos, dice, Señor, gloria a mi vida. Yo no estoy hoy por casualidad aquí en el templo. Yo no estoy por casualidad hoy aquí reunido. No he venido a escuchar la palabra por mera casualidad. Tú tienes un propósito conmigo, Señor. Yo te pido que hables a mi vida, te lo ruego, Señor. Vamos, dile, habla a mi vida, Señor, habla a mi vida, hoy habla a mi vida. Necesito ser guiado, aún ser exhortado si es necesario. Habla a mi vida, Padre Santo, Señor. Aleluya. Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, penetre en los corazones. Padre, hoy te pido que seas tú consumiendo, rebatiendo, Padre, argumentos que no son tuyos, Padre Santísimo. Rebate tus argumentos, Padre maravilloso, te lo ruego. Rebate tú, Padre Santísimo, conceptos aún, costumbres, Padre Santo, que traíamos de nuestros antepasados, de nuestro pasado, Señor, del mundo, Padre Santísimo, de la religiosidad. Vamos a decirle al Señor, quita la religiosidad de mi vida, Señor, los conceptos religiosos, Padre Santo, Señor, y ayúdame a vivir una vida libre en ti, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cerré yo mi oración con una palabra que se está utilizando mucho hoy, religiosidad. Y hay personas que creen que religiosidad es hacer las cosas correctamente. No, eso no es religiosidad. Que religiosidad es tener parámetros básicos de comportamiento como cristianos. Eso no es religiosidad. Religiosidad es tomar la santa palabra y modificarla a mi manera, a mi criterio o a mi conveniencia. Amén. Bueno, Señor, ayúdame, Padre Santo, y que después de este servicio tú seas cambiando, Padre Santísimo, Señor, nuestros conceptos, amado Rey del cielo. Hace 8 días hablábamos acerca del espíritu de... Ok. Y dijimos que
¿Cómo influenciaba el espíritu de Jezabel en las mujeres? O cómo las mujeres influencian a través del espíritu de Jezabel. Yo quiero aclarar algo. No es fácil cuando a ti te dicen estás haciendo esto mal. Yo sé que no es fácil, pero si tú tienes la capacidad de asimilar lo que Dios quiere hablar a tu vida, entonces tú vas a sacar, a extraer de esto algo bueno. Alguien se me acercaba esta mañana y me decía: pastor, es impresionante cómo a través de la prédica de hace 8 días, y no lo estoy diciendo porque lo haya dicho yo, es porque es la verdad que está escrita en la palabra del Señor. Aquí en esta iglesia se predica la verdad. Amén. Tenga el tinte que tenga, guste a quien le guste. Uy, eso es algo duro, ¿cierto? Pero pues así tiene que ser, porque es que lo que sucede es que en los altares se maneja un tono de voz específico, unos ciertos temas vedados, todo propendiendo para que tú estés a gusto. Yo te puedo, para que tú estés a gusto, yo te puedo colocar unas sillas más cómodas, pero espiritualmente Dios me ha mandado a desacomodar. ¿Cómo te parece eso? Entonces, si la verdad te desacomoda, entonces implementa la verdad en tu vida para que vivas una vida cómoda en la verdad que se te predica. Amén. Hablábamos entonces de que alguien se me acercó y me dijo: yo no me había dado cuenta cómo estaba yo toda mi vida manipulando. Y es impresionante cómo, atentos a esto o atentas a esto, cómo a través del espíritu de Jezabel yo manipulaba a todas las personas y ellas yo las movía así. Y terminaban haciendo siempre lo que yo quería. Pero eso no es todo. Me impresionó más cuando me contaba esa persona que los hombres que estaban cercanos a ella, en algún tiempo su novio, en algún tiempo su jefe, terminaban diciéndole: ¿sabe qué? Haga lo que quiera. ¿A cuántos les han dicho en su casa? No me levanten la mano, por favor. ¿Sabe qué? Haga lo que quiera. Se ríen como con esa risa como es, ¿cómo la catalogamos, Ivancito? Como cuando te sientes descubierto, nerviosa, ¿sí? Una risa que delata. ¿A quienes entonces te han dicho, mejor dicho, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, aquí en la casa se hace lo que usted dice? Termina usted haciendo lo que siempre quiere. Cuidado con el espíritu de Jezabel, mis amadas. El espíritu de Jezabel influye también en los hombres, porque hay hombres que terminan siempre haciendo lo que quieren. Y lo más impresionante es que el espíritu de Jezabel está invadiendo las iglesias hoy en día. Hay ministerios que están invadidos por el espíritu de Jezabel. Hay pastores que están dominados por el espíritu de Jezabel. Entonces, el espíritu de Jezabel dice que se predica en el altar. El espíritu de Jezabel ordena lo que se hace en la iglesia. Y en la iglesia se hace lo que dice el Espíritu Santo, no lo que el espíritu de Jezabel quiere que se haga. Los espíritus inmundos no mueren. Y quisiera por favor que hoy me acompañasen y que no pierdan el hilo. Los espíritus inmundos no mueren. Desde la caída de los ángeles están operando. Los vemos, por eso nosotros en Primera de Reyes, como el espíritu de Jezabel está tratando de matar a Elías. Lo vimos hace 8 días. ¿Ok? Entonces estaba persiguiendo a Elías, estaba persiguiendo al hombre de Dios para quitarle la cabeza. Vemos cómo, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo entonces consiguió quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Y todo
por la profecía de la verdad. Es que la profecía de la verdad no siempre es fácil escucharla, ¿cierto? Es mejor escuchar a alguien que te dice cosas que tú quieres escuchar, ¿cierto? Entonces, si le preguntamos a 10 personas, las cuales el profeta corrige, porque es el principal objetivo de la profecía, es corregir, es develar el pecado. Y de esas 10 personas, hay otra profecía que les dice que todo va a estar bien en sus vidas, que no se preocupen porque mañana todo va a cambiar. Pues lógicamente, si es de parte de Dios, así sucederá. A lo que me refiero es a lo que la gente quiere escuchar. 10 de esos 10 personas que escuchan, tal vez 9 van a estar en desacuerdo con el profeta que corrige o con la profecía que corrige. Por eso el espíritu de Jezabel, cuando se vio descubierto, intentó matar a Elías y le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Pero como los espíritus no mueren, se ve revelado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y finalizando en la revelación a Juan en la isla griega de Patmos. Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Hace 8 días hablábamos de 2 personajes claves. Fueron Acab y Jezabel. Veíamos nosotros cómo el espíritu en Jezabel tuvo ciertas características, pero en Acab también tuvo ciertas características. Entonces, en Acab se reflejó en la tolerancia. Él toleró lo que Jezabel hacía. Él se rindió ante el espíritu de Jezabel. Y él se sometió al espíritu de Jezabel. Pero Jezabel incitó a Acab a hacer lo malo. Fue el rey que más mal hizo delante de Dios, pero porque Jezabel lo incitaba. Si Jezabel hubiese incitado a Acab, pero Acab se hubiese parado firme, no hubiese hecho lo malo delante de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, Jezabel incita. Jezabel persuade. Jezabel provoca. Jezabel se mimetiza. Entonces hay ciertas características en el espíritu de Jezabel. Principalmente Jezabel seduce y domina. Porque el principal objetivo del espíritu de Jezabel es ir en contra del sacerdocio. Digo conmigo sacerdocio. Ir en contra de la autoridad. Digo conmigo autoridad. ¿Tienes autoridad, pastor? Si tú eres una mujer, atentos a esto, si tú eres una mujer que eres solita porque tu esposo no está al lado tuyo criando a tus hijitos, tú eres autoridad en ese momento. ¿Ok? Tú eres la autoridad, tú eres la sacerdotisa de tu casa. Sacerdote es aquel que está dirigiendo un ministerio. Sacerdote es aquel que es un empresario. Es aquel que es la autoridad en su casa. Todo aquel que está en eminencia o en autoridad, el espíritu de Jezabel va contra él. ¿Ok? Dice así entonces. No, oye. Apocalipsis, capítulo, ¿tienes ahí? Mira. 2, verso 20, Biblia Reina Valera. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando, es el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que reflejan o representan la historia o la evolución de la iglesia a través del tiempo.
Son las 7 iglesias o los 7 primeros campamentos cristianos que se generaron o se asentaron, mejor, en el Asia Menor. Esta es una de esas iglesias. Todas las iglesias tenemos algo de una de esas 7 iglesias. Atentos. Todas las iglesias del mundo actual tenemos algo de las 7 iglesias. O sea, de cada una de las 7 iglesias poseemos algo. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, porque fue la revelación del Señor Jesucristo a Juan. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero la alaba, le dice algunas cosas buenas. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, se dice, no es profetisa, se dice. Hay muchos que se colocan el rótulo de profetas. No son llamados a ser profetas. Ellos se dan el título de profetas, como de muchas otras cosas, pero no hablemos de eso hoy porque que se dice ser profetisa, enseñe. Ella enseñaba: y seduzca a mis siervos a fornicar. Imagínense, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Gravísimo! Dos cosas gravísimas. En la antigüedad eran dos cosas inaceptables por Dios. Una de ellas era el pecado sexual en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros admitir el pecado sexual en la iglesia? Es inadmisible. No te enfoques en el pecado sexual solamente con que el hombre se llegue a una mujer. No, el pecado sexual tiene muchas aristas. Muchas aristas. Vamos a tocar algunas de esas hoy. Y lo otro que hacía Jezabel era incitar para que la gente comiese algo gravísimo: aquellos animales sacrificados a los ídolos. Algo inaceptable. Aquella mujer Jezabel, necesito abrir mi Biblia. Pero miren lo que dice desde el verso 18 en adelante. Verso 18 al verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Porque vemos nosotros cómo abiertamente el Señor Jesucristo se cansó. Literalmente en ese momento se cansó de la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Tiatira. Entonces, 2, verso 18 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego, es decir, el que ya está enojado. Creo que todos sabemos que Dios no se enoja frecuentemente, ¿verdad? Él no se pone bravo todos los días. El problema es cuando Él se enoja, porque Él es paciente. La palabra me dice que Él es lento para la ira y que Él es grande en misericordia. Pero también la palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no se enoja todo el tiempo. El problema es cuando Dios se enoja. Como llama de fuego, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: el Señor Jesucristo en su faceta de juicio. En su faceta de juicio. A Jesús no lo conocemos nosotros en su faceta de juicio. No lo conocemos en su faceta de juicio. Cuando Él venga nuevamente, no con la novia, sino con la esposa que somos nosotros, y venga a gobernar después de la gran tribulación, vamos a conocer su faceta de juicio. Ya no va a ser el cordero, va a ser el león. Ya no viene a recibir golpes, viene a impartir justicia. Ya no va a estar silencioso como un corderito que fue llevado al matadero. Con su misma boca destruirá a sus enemigos. Amén. Yo conozco tus obras. Él lo conoce todo. Y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia proactiva.
No era iglesia que se quedaba quieta. Esa iglesia, de pronto era esa iglesia que tenía jardín de niños y tenía también colegio primaria y tenía también universidad, como las hay hoy muchas en día. Ahí es una iglesia que trabajaba en los hogares, una iglesia que trabajaba también de pronto llevando alimento a la gente pobre, llevaba la palabra por los montes, llevaba la palabra en los valles, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia proactiva. Y eso era muy bueno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Que esa mujer Jezabel profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y miren lo que dice el verso 21. Aquí comienzan los problemas. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras junto con ella o como ella o al mismo tiempo que ella. Este es un mensaje fuerte a la iglesia de Tiatira, pero es también para la iglesia de hoy. Recuerden que todos nosotros, todas las iglesias actuales, tenemos algo de una de las 7 iglesias de la antigüedad. Era una iglesia próspera. Y esto es difícil decirlo, pero hay que decirlo, como muchas hoy en día. Una iglesia próspera. Estaba en un lugar próspero. Cuando los asistentes a una iglesia son prósperos, pues la iglesia es próspera. Eso es lógico. Dependiendo de donde esté ubicada la iglesia, así son los asistentes y así también las condiciones del ministerio. Así que era una iglesia próspera, una iglesia que estaba asentada en una ciudad donde había comercio. Allí se hacían telas y se comerciaba con algo muy importante en esa época, que eran los tintes. Muchos de los habitantes de esa ciudad de Tiatira se habían convertido al evangelio, pero habían llegado a las iglesias y continuaban con la misma conducta del mundo. Repito esto, muchos de los asistentes a la iglesia de Tiatira iban a culto, pero no vivían como los santos, no tenían la conducta santa que Dios quiere que tengamos, como muchas iglesias en el día de hoy. Hay iglesias prósperas, pero que lo único que tienen es dinero, porque el Espíritu Santo no está allí, lamentablemente. Y hay mensajes livianos para iglesias livianas. Hay mensajes de prosperidad para la gente que quiere ser próspera, aleluya. Hay mensajes fuertes o directos para aquellos que quieren vivir una vida en santidad. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia de cómo tiene que ser la iglesia? En la Biblia encontramos muchos pasajes donde se nos orienta de cómo tiene que ser nuestra conducta. ¿Cómo debemos ser nosotros como iglesia? ¿Cómo tenemos que ser nosotros ante el mundo? Y miren lo que dice la palabra, solamente algunos pasajes. La iglesia de Jesucristo debe ser santa. Y todos dicen, amén. ¿Qué cosa, no? Somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Cuando tú y yo recibimos al Señor, somos nuevas criaturas. Y damos fe de ser buenas criaturas. Es decir, tenemos frutos como las buenas criaturas. ¿Cierto? Ok. Ya no somos del mundo, aunque vivimos en este mundo. Ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Nuestra conducta es diferente a la del mundo. Parafraseando un poco, el mundo era lo que tú hacías en la conducta en que tú te encontrabas, en lo que estabas inmerso, sumergido antes de conocer al Señor. Ese era el mundo. Tu antigua manera de comportamiento. Hoy tienes que ser diferente. Digo conmigo, yo soy diferente. No,
hagámoslo de la siguiente manera. A partir de hoy voy a ser diferente. ¿Ok? Amén. ¿Qué más dice la Biblia entonces de cómo debemos ser? Somos renovados en nuestro pensamiento. Cuando nuestro pensamiento es renovado, entonces nuestra conducta es renovada. Romanos capítulo 12, verso 2. Cambia su manera de pensar, para que así sea cambiada su manera de vivir. ¿Ok? Entonces, si a mí no me parece mala una conducta que es pecaminosa, voy a vivir en pecado. Ay, pero pastor, usted sí es exagerado. Si a mí no me parece algo malo, pues vivo en esa conducta, porque no me parece que esté mala, que esté errada, que deba cambiar algo en mi vida. Esto en cuanto al pensamiento y a la manera de vivir. Somos ejemplo para los que no creen, según la palabra, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Somos testimonio al actuar. Esto quiere decir, no hablen tanto. Bueno, prediquen, pero oigan lo que predican. Que la gente vea que tu conducta es acorde a la manera bonita como tú hablas. Que llegue el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, cuando son las fiestas del país, cuando es el fin de año en la empresa donde tú trabajas. Entonces ya son las despedidas, ¿no? Las despedidas, entonces te invitan y hay fiesta, y hay trago, y hay baile. ¿Y dónde está el cristiano que nos predicó todo un año? Oh, ese hizo una noche. Se emborrachó como cualquiera. Actuó peor que cualquiera, pero todo el año predica la palabra. ¡Wow! A eso es lo que se refiere la palabra del Señor. Que somos testimonio. Somos testimonio vivo. Todo el tiempo la gente está viendo tu conducta, porque tú todo el tiempo vives predicando. No dejes de predicar por ello, ¿no? Lo que tienes que modificar no es qué tanto hablas de Dios, sino qué tanto vives como hijo de Dios. Amén. Dice la palabra entonces. Esto sí es una, ¿cómo se llama? Una cuñita. Una cuñita para cada uno de ustedes. No dejen de congregarse. Dice la palabra del Señor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto sí es autonomía. El autor es el pastor. Cuñita para todos los miembros de Aposento de Restauración. No le tengan miedo al COVID, aquí en el nombre del Señor estamos haciendo frente. Amén. Amén. Entonces no vamos a dejar de. Amén. Cada miembro tiene una función. Tú tienes una función en la iglesia, yo tengo otra, y tenemos que cumplirla. Somos el templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor. Estas 4 paredes no son la iglesia. Estas 4 paredes las llamamos a veces templo. Podríamos decirle bodega, o el lugar donde nos reunimos. Pero Primera de Corintios, ¿por qué no lo leemos? Vamos, Nenita, dame el favor. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a ver qué dice la santa palabra del Señor en cuanto al templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quiénes sabían que era el templo? O sea, esto es decir, la morada del Espíritu Santo. ¿Quién lo sabía? Ok, o sea, tú y yo, mira ese privilegio, somos la morada del Espíritu Santo. Pero mira el verso 17 lo que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Este es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Tú haces parte del templo de Dios. Y si alguno de nosotros destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Repite conmigo: santo es. Santo es. El templo de Dios es santo. Tu cuerpo y mi cuerpo tienen que ser santos para Dios.
Esa es la respuesta para cuando alguien te pregunte: oiga, Cristianito, ¿usted por qué no toma? Porque es que el alcohol destruye mi organismo y voy a terminar con cirrosis. Entonces, si yo permito que el alcohol entre a mi cuerpo, estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo. Así con los pulmones, así con las cosas que no debemos consumir en todas las áreas. Por eso nosotros los cristianos no consumimos alucinógenos, porque destruimos el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, porque lo cuidamos para su morada. Porque 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17 me dice que si yo destruyo este templo, yo también seré destruido. Pero no está hablando de que Dios destruirá el templo como lo estamos destruyendo nosotros, de que Dios permitirá que nuestra alma vaya a condenación. Amén. Ok. Necesitamos ser apartados de los que predican mentira. Dice la palabra del Señor: huye. Huye de todo aquel que te está predicando la mentira. Huye de todo aquel que te está predicando un evangelio liviano que no te va a dejar llegar al cielo. Miren, se los he dicho algunas veces, hemos hecho un recuento de todas las personas, de los cientos de personas que han pasado por aposento de restauración. Y esta semana le decía yo a mi señor, le decía: papito, yo prefiero que la gente venga y vaya. Tal vez sí hace falta la gente, lógico, claro, hace falta la gente porque es un trabajo hecho. Además de eso, nosotros como pastores nos preocupamos por aquella familia, por la otra familia, ¿qué será de ellos? Cuando sabemos, por ejemplo, que están en pecado, cuando sabemos que alguno de ellos murió y no alcanzó la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me preocupa más que el Espíritu Santo me acompañe. Así las personas no quieren escuchar lo que Él me dice que les predique. Prefiero que todos los que asistan a aposento de restauración, así no sean miles, como en muchas partes, todos podemos decir: hemos llegado. Todos somos salvos, y no una iglesia llena de personas, pero llena de personas que se van a condenación. Amén. Bueno, ¿de qué manera Jezabel está influenciando la iglesia de hoy? ¿De qué manera Jezabel influencia la iglesia de hoy? Quiero que tengamos algo muy claro. Jezabel manipula. Jezabel siempre consigue su objetivo, no importando lo que tenga que hacer para conseguirlo. Jezabel seduce, pero Jezabel es sutil. Por eso es difícil reconocer el espíritu de Jezabel en una persona. Es difícil reconocer el espíritu de Jezabel en una iglesia. Pero por sobre todo es difícil que alguien reconozca que está poseído por el espíritu de Jezabel. Hoy oro en el nombre del Señor para que todo aquello que sea jezabélico en aposento de restauración, en nuestros hogares y en nuestras vidas, salga. Así como en la semana pasada el mensaje tuvo rindió frutos, este también rinda frutos, pero ya en nuestra iglesia, como ministerio, para que salga todo aquello que está impidiendo la limpieza de nuestro ministerio. Amén. Recuerden que dentro de 8 días es para los papitos. ¿Ok? Están todos cordialmente invitados, varones de aposento de restauración. No se me va a quedar ninguno en la casa. ¿Ok? Eso que hablan duro en la casa. Amén. Bueno. Salmos capítulo 19, verso 4 dice: el rey David lo escribió al músico principal de sus músicos, y le dice David a él: sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. El rey David se dio cuenta, en medio de sus errores no hay nadie perfecto, no ha existido el primer ser humano perfecto, solamente Jesús, que fue 100% hombre y 100% Dios. Que lo que hagamos, que lo que digamos, que lo que pensemos agrade a Dios, esté correcto delante de la presencia de Dios. En ese orden de ideas vamos a tocar algunos puntos de la manera sutil como Jezabel está influenciando las iglesias en el día de hoy. Primero, el cristiano de hoy en día le está dando cabida a Jezabel por lo que entra por sus ojos. ¿Cuáles son las películas que tú ves? ¿Cuál es el contenido de las películas que tú ves? Hoy en día no nos podemos abstraer de que el contenido de videos y películas posee un contenido en un grado muy alto sensual. Pero si yo tolero, si viendo yo que es un video inapropiado para un cristiano, una película inapropiada para un cristiano, dejo correr el video, el audio, etcétera, 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 estoy permitiendo que mi vida sea contaminada a través de mis ojos. No sé cuántos de ustedes tienen la capacidad para que, por más bueno que sea el argumento de una película, ustedes que ven películas, cine, no lo sigan viendo cuando ven que no está trayendo un beneficio para tu vida como cristiano. Todo lo que entra por nuestros ojos, dice la palabra del Señor, que puede contaminar el cuerpo entero. No te contamina lo que sale de ti, te contamina lo que entra a ti. Amén. Que de todo lo que nosotros vemos del área visual es apropiado. Les hablaba yo hace unos meses, tal vez un par de años, de un testimonio de un siervo de Dios, uno de los hombres más grandes en la música cristiana. Le escuchaba un testimonio de cómo él, algún día que se fue de viaje, en esas giras que hacen los artistas, a unos artistas cristianos, y no estaba con su esposa. Entonces, en un momento de soledad y en un momento tal vez de no tenía nada más que hacer, en un computador le dio la entrada a una página pornográfica. Y dice él que allí comenzó la decaída de su ministerio. Una página pornográfica lo llevó a otra y esta otra y esta otra, y pasaron años hasta cuando este hombre cayó en adulterio. Y una vez cayó en adulterio, su ministerio cayó como un castillo de naipes. ¿Sabes tú cuántas consecuencias o de qué magnitud son las consecuencias de un pecado sexual? ¿Cuántos hombres y mujeres de eminencia o que están en eminencia o estuvieron en eminencia en gobiernos, en ministerios, cayeron por un pecado sexual? Y muchos de ellos, estoy seguro, que comenzaron por una página pornográfica. ¿Tú sabes cuánta contaminación para ti que lo frecuentas? ¿Cuánta contaminación traes a tu casa? ¿Cuánta contaminación traes a tus hijos? ¿Cuánta contaminación traes a tu hogar cuando abres una página pornográfica? ¿Tú te imaginas cuál es el concepto de tus hijos cuando descubren que su papá ve pornografía? ¿Tú te imaginas? Imagínate nomás que tu hijo te descubra viendo una página pornográfica.
el siguiente domingo te va a decir: a mí no me vuelve a invitar a la iglesia porque ustedes son mentirosos. ¿Cuántos muchachos hoy en día no quieren saber de Dios por el mal ejemplo que en un instante sus papás le dieron? Sus mismos padres que tardaron toda una vida por construir una buena imagen. Yo creo que eso es lo que hacemos los padres todo el tiempo. Tratar de construir una buena imagen. No que tratemos de disfrazar nuestra vida, ni de mostrar lo que no somos, sino de que mis hijos se den cuenta de que lo que yo hablo, lo vivo. De que soy ejemplo para ellos. De que puedan decir: mi papá, mire cómo habla. Imagínate que puede decir un siervo de Dios, un sacerdote de Dios, si su hijo o su hija descubre que su papá ve o su mamá ven páginas pornográficas. Todo lo que entra por nuestros ojos hay que cuidarlo, mis amados. Recuerden ustedes, no perdamos de vista de que Jezabel es sutil, de que ella seduce. Son como tentáculos. Son como velos que se van apoderando de ti, y cuando tú te das cuenta, perdiste lo que toda una vida tardaste en construir. Segundo, la manera de vestir. Jezabel es sutil. Una mujer, bueno, esto atañe más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Una mujer cristiana debe vestirse como una cristiana. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Cuál es el motivo principal por el cual una mujer se viste seductoramente? Pastor, pues para seducir. Entonces una mujer cristiana no debe seducir a nadie. No debe provocar miradas inapropiadas. Una mujer cristiana debe vestirse como una mujer de pudor. Yo no les estoy diciendo que me traigan faldas largas, además creo que aquí nadie trae una falda hoy. No, de eso no se trata, mis amados. No les estoy diciendo que se dejen el cabello largo, la falda larga y la lengua larga. No, de eso no se trata. Estoy en contra de eso, de las tres. Bueno, no del cabello largo no, porque mi esposa lo usa largo, mi hija lo usa largo, mi otra hija lo usa largo, casi todos lo usan largo, se ve lindo. Pero de la lengua larga, sí. Cuidadito con la lengua larga. No se trata de seducir con la manera de vestir. Se trata de que cuando lleguemos a la iglesia, de que cuando estemos en Transmilenio, de que cuando estemos en nuestro barrio, en nuestro conjunto, la gente se dé cuenta que nosotros somos diferentes. De que una mujer se viste decorosamente. De que una mujer parece cristiana. ¿Cómo les parece eso? De que las mujeres que sean cristianas parezcan cristianas. De que las mujeres cuando salen de la iglesia no provoquen los piropos más vulgares por su manera de vestir aquí sobre la 80. Una mujer no se ve más bonita cuando exhibe todo lo que Dios le regaló. Ni una amenaza. Bueno, Ivancito me dijo que sí. Con nuestra manera de vestir debemos dar testimonio, mis amados. Pues los hombres también se lucen con sus pechos prominentes y sus brazos musculosos. Pero poco. A menos aquí en la iglesia, creo que ninguno. Sin ofender, yo sí. Eso que yo va al gimnasio y todo eso. Imagínense los que no vamos. Nosotros no nacimos con ese chip. Bueno, al menos mi hijo, yo creo tanto que yo veo aquí también esto. No soy solamente yo. Nuestra manera de vestir debe ser una manera de dar
testimonio. Recuerden que estamos hablando de un buen comportamiento que esté de acorde a como nosotros hablamos. Imagínate una muchacha con todo así por fuera y aquí también por fuera y predicando la palabra. Tenemos que vestirnos como cristianos. No te dejes seducir por Jezabel. Jezabel quiere, ponle cuidado, Jezabel quiere que te pongas poquita ropa. No porque sea más barata, porque creo que entre más chiquita, más cara es. No es para ahorrarte plata, no. Jezabel no quiere que tú ahorres dinero en las faldas. Jezabel te dice, mire, si te compras una falda cortita te va a valer más poquito. Jezabel quiere robarte lo que es tuyo. El buen nombre, el prestigio. El que la gente diga que tú eres una cristiana y que das ejemplo de ello. Jezabel quiere robar las cosas que tienen más valor. ¿Y sabes qué tiene mucho valor? La dignidad de una mujer. Amén. No quiero profundizar más en esto, pero que ojalá a partir de hoy, dijimos al principio, ¿no? A partir de hoy nuestra conducta va a cambiar. Amén. Los lugares que frecuentamos. ¿Cuál es el lugar que tú frecuentas como cristiano? Aparte de la iglesia los domingos. Por ejemplo, el lugar que la mayoría de los cristianos frecuentan los sábados en la noche, los viernes en la noche. Cuando hay fiestas, el fenómeno con el que trabajamos nosotros los pastores es la desocupación de las iglesias en los fines de año. Porque la gente se pierde, se van. Vuelven a coger otra vez fuercita por ahí a finales de enero. ¿Y qué tal si el Señor Jesucristo viene por su iglesia entre finales de diciembre y mediados de enero? ¿Dónde están todos los cristianos entonces? Perdieron su comunión con Dios, perdieron todo el trabajo que uno hace, porque es un trabajo, yo creo que a todos nos cuesta ese trabajo de estar en permanente oración, creciendo espiritualmente, ese trabajo de estar de rodillas día a día, noche a noche. Tal vez en las madrugadas tú te levantas y oras y le dices, Señor, lléname de tu presencia, dame Espíritu Santo de ti, dame tu discernimiento, dame sabiduría, Padre Santo, quiero predicar tu palabra, quiero memorizar la Biblia, quiero etcétera, etcétera, etcétera. Y con una invitación de un familiar tuyo, todo se vino al traste. Por eso hay gente que va a las iglesias y llevan 30 años y no han podido cambiar, modificar su manera de vivir. ¿Qué es lo que tú frecuentas? ¿Cuáles son las personas con las que tú te rodeas? Las personas con las que tú te rodeas son aquellos que todos los días te dicen que por qué vas a la iglesia, que si eres fanático, que te están dando malos consejos, que te están dando invitaciones que no corresponden para un cristiano. O el círculo de personas con las que tú te rodeas son hermanos de la iglesia, con los que te reúnes tal vez a compartir un café, pero también a orar. Ay, pastor, es que hoy en día es difícil. Hace unos años también. Y cada día va a ser peor. Pero recuerda que el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa. Nosotros no somos medianamente cristianos y medianamente mundanos. O eres cristiano o eres del mundo. Porque nadie es medianamente salvo. En el momento de la condenación, a nadie lo sacan por ratico. ¿Te acuerdas de Lázaro y el mendigo? Y el rico. Decía el hombre que estaba en condenación, que tan solo le diera un instante para ir a predicarle a su familia. Porque esto es duro, decía él. Esto es difícil. Tan solo una gota de agua. No, allí en el infierno no hay eso. Estás en condenación o en absoluta salvación.
Después de que tú te ganes la salvación, nadie te la puede quitar. Pero ¿cómo lo haces? Con tu comportamiento aquí en la tierra. Estamos viviendo el preámbulo de nuestra eternidad. ¿Sí saben eso? Tú estás viviendo aquí en la tierra el preámbulo de lo que va a ser toda tu existencia después de que tú mueras o que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y eso va a ser para siempre. ¿Y saben cuánto es para siempre? Para siempre. No hay un descanso en esto. Ay, Dios. Esto es para los que estamos sirviendo en un ministerio. ¿Cuántos líderes hay aquí en la iglesia? Por favor, levanten su mano. ¿Cuántos líderes hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos están sirviendo en algún ministerio? No importando lo que tú hagas. Cuando tú vienes y limpias la silla, tú estás sirviendo en la iglesia. Cuando tú vienes y pones bonito el piso, tú estás sirviendo en la iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor para los que servimos en la iglesia. No importando qué tan vistoso sea lo que tú haces, o digámoslo de esta manera, qué tan importante para el ser humano sea lo que tú haces. Tú estás sirviendo en la iglesia. Estoy hablando para aquellos líderes de redes. Estoy hablando para aquellos sacerdotes de sus casas. Creo que se amplía el espectro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son sacerdotes en su casa? A ver. Para todos nosotros es esto. Vamos a Samuel, por favor. Primera de Samuel. Y el verso 1 del capítulo 3. Miren la importancia para Dios todo el comportamiento de los que servimos en alguna área. Recuerden que Samuel fue llevado muy pequeño y fue entregado en el templo. Fue una promesa. Entonces, su mamá le dijo al Señor: si tú me regalas un muchachito, yo lo voy a llevar a la iglesia. Lo voy a llevar a donde el sacerdote para que él lo eduque como un servidor para ti, Señor. Tuvo la valentía de decirle: Señor, aquí está el resultado de mi promesa, te la devuelvo. ¿Quiénes están dispuestos a devolver al Señor la respuesta? Wow. Papito lindo, llevo 10 años esperándola. Pero sabes que es necesario hacerla. Hace tal vez una semana, con mi hijo y mi esposa, le renunciamos al Señor a algo que hemos estado esperando por casi 17 años. Y le dijimos: Señor, si esto nos va a alejar de ti, no lo queremos. No quiero nada que me quite mi relación con Dios. Escuchaba yo a David decirlo hace tal vez unas 2 semanas, hijo, que él me decía, compartiendo en su casa. Y me impactaba porque estoy hablando de un muchacho, no digo tu edad porque cuando te hago muy joven o muy viejo, pero es un muchacho que tenga la capacidad de decirle a Dios: si lo que tú me vas a dar va a dañar mi relación contigo, no lo quiero. No lo quiero. Por más atractivo que parezca, por más valor que haya tenido para mí, me refiero con Dios todo tiene un costo, y tengo que ayunar, y tengo que pedir, y esperar muchas veces, muchos años. ¿Sabes que a veces Dios quiere eso de nosotros? Que le entreguemos el resultado de nuestra respuesta. ¿Quién estaría dispuesto a decirle: Señor, te devuelvo la respuesta? Te entrego lo que estoy esperando. Si me va a alejar de ti, no lo quiero, Señor. No lo quiero, Dios. Te prefiero a ti que lo que me puedas dar. Dice entonces, en verso 1, el joven Samuel, de quien estábamos hablando, ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Lo leemos nuevamente para que lo entendamos mejor.
En aquellos tiempos que tienes lenguaje actual, no quiero eso. El joven Samuel ministraba a Jehová, estoy leyendo en Reina Valera, en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, porque no había visión con frecuencia si había sacerdote en el templo. Elí era el sacerdote. Estaba el hombre que Dios había escogido para el servicio, pero no había palabra de Dios. Dios había cortado la comunicación de él con el hombre, con el pueblo. Miren por qué no había palabra de Dios con frecuencia. Vamos un poquito más atrás, al capítulo 1 y el verso 3. Y todos los años aquel varón, está hablando de los papás de Samuel, subían de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ya aparece nuevamente el sacerdote, pero aparecen también sus hijos, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vamos al capítulo 2, verso 12. Recuerden entonces, había sacerdote que era Elí, y aparecían dos de sus hijos, Ofni y Fines. Eran servidores también, servían, eran sacerdotes en el templo. Pero miren por qué escaseaba la palabra para todos aquellos que servimos. Verso 2 del 14 del 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos, esto es, pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 22 del mismo capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Es decir, el sacerdote viejo sabía que sus hijos Ofni y Fines eran pecadores. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y saben qué era lo más tremendo? No se los impedía. Iba y les decía: muchachos, a mí me han dicho que lo que ustedes están haciendo no está bien. A mí como pastor, en aposento de restauración, me corresponde el que todos los que servimos en la iglesia tengamos una conducta irreprochable. ¿Cómo les parece eso? Me estoy incluyendo allí. ¿Cómo es una conducta irreprochable para aquellos que servimos a Dios en la iglesia? 2 puntos. Que nuestras redes sociales digan que nosotros somos cristianos, que tenemos una conducta apropiada. Amén. Que nuestro comportamiento sea el adecuado para los servidores en la iglesia. Que sigamos atentamente las reglas. ¿Cuáles reglas? Las que están escritas en la palabra del Señor. Que seamos cumplidores de la palabra. Que no solamente hablemos bonito, que nos comportemos de la mejor manera como cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque ministrar viene de un verbo hebreo que se llama sharat. Esto me impactó a mí. Y quiere decir atender. Estamos atendiendo nosotros los negocios de Dios. Somos servidores, pero en adoración. Contribuimos a administrar la obra de Dios. Por eso no había palabra, escaseaba la palabra, porque no había santidad en el sacerdocio. Jezabel quiere robarte. Mira esto. Cuando tú tienes un lugar, dicen en Centroamérica, un lugar, o tú tienes privilegios, así dicen en Guatemala, en El Salvador, aún en México. Cuando tú tienes privilegios, se te han dado privilegios en la iglesia. Levanten la mano los que tienen un ministerio en la iglesia. Tú eres privilegiado. Tú tienes un privilegio. No importando
la dimensión o la valía, no, porque todos son valiosos, pero no es por tanto lo vistoso que sea ese ministerio o el reconocimiento que tenga ese ministerio. Tú tienes un privilegio, tú eres privilegiado cuando puedes llegar en un día y en una hora donde no hay servicio y entrar a este hermoso templo que Dios nos ha dado y tomar una escoba y barrer o la aspiradora y limpiar esto, o tomar un instrumento e interpretarlo, tomar los micrófonos y servir. Tú eres un privilegiado. Pero cuando tú no sabes tener una vida santa delante de Dios, Jezabel te envuelve y lo que quiere es quitarte ese privilegio. Porque Jezabel seduce y te pone cosas bonitas para que tú creas que